Pedro Sánchez la ha vuelto a liar. El presidente del Gobierno ha demostrado una vez más que tiene una gran capacidad para generar problemas allí donde no los hay. Ante la imparable subida del precio de los carburantes, ha optado, en vez de por bajar impuestos, que hubiera sido lo fácil, lo rápido, lo cómodo y lo efectivo, en vez de eso, ha preferido que sean otros los que paguen la diferencia a la hora de aplicar una bonificación que se ha inventado, que el Gobierno ha sido incapaz de explicar y que además ha demostrado que no estaba preparado para asumir. Resultado, hoy ha sido un auténtico caos en las gasolineras, larguísimas colas de vehículos, sistemas informáticos caídos, gente que finalmente no podía repostar. El Gobierno ha decidido que cada vez que usted reposte en la gasolinera a la hora de llenar su depósito, pues aparte de que los 15 céntimos que le rebajan y que asume el Estado, por tanto pagamos nosotros de nuestros impuestos, los gasolineros le rebajen otros 5 céntimos que deben adelantar ellos. Y como se pueden imaginar, no todo el mundo tiene músculo financiero suficiente, liquidez suficiente para poderlo hacer, porque a algunas gasolineras eso les puede suponer 1.000 euros al día, a otras puede que 5.000 euros al día y a otras mucho más en función del volumen de carburante que estén dispensando. Y claro, algunas gasolineras han tenido que cerrar ante la incapacidad de poder asumir eso. El Gobierno les asegura que no hay problema, que se lo van a devolver. Y ayer mismo la ministra de Hacienda anunciaba que a primera hora de la mañana la página web de la Agencia Tributaria estaría ya preparada con el formulario necesario para rellenar. ¿Qué ha ocurrido? Que el sistema se ha bloqueado. Esta mañana ha sido un auténtico desastre intentar entrar en la página de la Agencia Tributaria. Pero el Gobierno, ajeno absolutamente a todos los problemas, ha resultado que estaba bien satisfecho con todo, porque a mediodía, a eso de la 1 de la tarde, ha comparecido el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, para decir que la página web estaba funcionando desde primera hora de la mañana, que el formulario estaba a disposición de todo el mundo y que además los gasolineros no tendrían que adelantar ni un solo céntimo, puesto que a partir de la semana que viene se les empezaría a devolver ese dinero. Pero les recuerdo que los gasolineros los están adelantando ya desde la medianoche pasada. Es decir, que no es cierto lo que ha dicho el ministro Bolaños. En fin, una vez más, un caos absoluto que ha generado este Gobierno de Pedro Sánchez, que nos ha vuelto a demostrar su incapacidad para gobernar. Bienvenidos a Los Intocables. Muy buenas noches. Pueden ustedes sintonizar Los Intocables aquí en Madrid en la frecuencia 48 de la TDT, en la Comunidad Valenciana en la frecuencia 23 y pueden vernos también desde cualquier otro lugar de España o incluso del mundo a través de Internet. Y para ello cuentan con dos diferentes direcciones, eldistrito.es y distritotv.es. Saben que siempre nos encontrarán en nuestros dos canales de YouTube, Distrito TV y Distrito Televisión. También en patreon.com/distritotv y en dailymotion/distritotv. Estamos en todas las redes sociales, en Twitter, en Facebook, en Instagram y en Telegram, y saben que si quieren comunicar con nosotros a través del WhatsApp, pueden para ello utilizar el teléfono 669 72 86 73. A este número, si nos envían un mensaje con el texto "Quiero información", les mantendremos al corriente de toda la programación de nuestra cadena. Y les recordamos cómo se pueden descargar diversas aplicaciones para sintonizar más fácilmente con nosotros. Para dispositivos Android, en Google Play Store. Para iOS, en App Store. Y para el sistema Smart TV, en Content App Store. Saben que también pueden utilizar el Fire TV Stick, que es compatible con Google Chromecast, Amazon y Xiaomi, y les recordamos que pueden vernos desde los Estados Unidos de América a través de la plataforma Roku. Como ven, cada vez es más fácil acompañarnos si es lo que desean. Y bueno, para abordar los asuntos que hoy nos ocupan, esta noche en la Mesa de los Intocables nos acompaña José Francisco Sigüenza. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Buenas noches. Encantado de estar con vosotros. Gracias por acompañarnos. También con nosotros Fernando Fanego. ¿Qué tal, Fernando? Buenas noches. Muy buenas noches. Gracias también por estar con nosotros. Carlos Lacazi, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, Javier. Gracias por acompañarnos. Y Juan de Dios Dávila, ¿qué tal, Juan de? ¿Cómo estás? Muy bien. Buenas noches. Gracias por acompañarnos también. Pues de inmediato entramos en materia, pero antes, si me permiten, una pregunta. ¿Tienes problemas de descanso, problemas para respirar bien? ¿Quieres mejorar tu calidad de vida? Ha llegado la nueva generación de regeneradores celulares y depuradores. Si quieres que tu casa sea el lugar más seguro, libre de los virus, las bacterias y las sustancias nocivas,
Bioenergy es la solución. Con su sistema de filtrado, el más potente del mercado, y su sistema de ionización, conseguirás que en tu casa estés como en plena naturaleza. Si tienes problemas de asma, alergias, EPOC, mala circulación o descansas mal, llama al teléfono de Bioenergy y pide información. Además, con un precio de lanzamiento de un 50% de descuento. ¿Lo has oído bien? Un 50%. Llama ya al teléfono 676-646-178. Bioenergy mejora tu salud y la de tu familia. Pues hoy nos permitirán que empecemos dándoles una muy buena noticia para esta casa. El presidente de Naturhaus, Félix Revuelta, ha cerrado un importante acuerdo con Distrito Televisión para entrar con fuerza en su consejo de administración. Se abre así una nueva etapa en esta compañía, en la que el empresario riojano tiene como objetivo principal convertirla en el canal de referencia a nivel nacional e internacional. Revuelta ha confiado en la televisión dirigida por el empresario y comunicador Jesús Ángel Rojo, dueño también de la cabecera líder de la prensa gratuita madrileña El Distrito y del sello editorial El Gran Capitán. Lo ha hecho por sus excelentes resultados, tanto en audiencia como económicos, y por la solvencia y garantía de éxito que caracterizan todas sus iniciativas. Bueno, pues apuesto por el Distrito de TV, he visto muchas televisiones y, bueno, analizándolas todas, lo más importante en los proyectos son las personas. Y aquí pues conocí a Jesús, tuvimos unos contactos en los cuales pues nos vimos que podíamos trabajar juntos, que es muy importante, y hacer un proyecto de futuro, que es lo que queremos. Pues mi idea va a ser un colaborador más, con contactos en América, y que es lo que queremos. Queremos un proyecto que sea una televisión para todos los hispanoparlantes, que se pueda ver en todos los países, y que estemos un poco en contacto, porque hoy día en ninguna televisión en España, ni en ningún periódico, apenas se menciona las noticias de Hispanoamérica, y sería bueno que hubiera mucho más intercambio de noticias y de que conociéramos un poco más a nuestros hermanos y ellos a nosotros. Además, Distrito Televisión, también conocida como la televisión de la resistencia, concuerda totalmente con el ideario y la filosofía del proyecto audiovisual que buscaba el emprendedor riojano. Una televisión de centro-derecha, patriótica, liberal, solvente, apartidista, profundamente democrática y con vocación hispanoamericana. Así lo atestigua su programación desde su inicio en 2018. Asimismo, Kilian Revuelta entrará a formar parte del Consejo de Administración como vicepresidente de la cadena. De esta forma, padre e hijo aportarán a la cadena, aparte de su músculo financiero, su respaldo y prestigio empresarial, de sobra conocidos en toda España, tal como ha destacado el presidente de Distrito, Jesús Ángel Rojo. Pues un empuje económico muy importante, sobre todo a la mano de la familia Revuelta, que tiene un prestigio empresarial muy grande y que va a consolidar el canal para blindarlo, sobre todo de la tentación de partidos políticos y de entes religiosos para condicionar su línea editorial. De esta forma garantizamos que el canal se va a mantener en libertad y garantizamos a todos nuestros telespectadores que el Distrito va a seguir siendo el canal de la resistencia y un oasis de libertad para luchar contra todos aquellos que quieren destruir nuestra nación. Jesús Ángel Rojo, por su parte, ofrece al nuevo accionista un proyecto serio, sostenible en el tiempo, con ideas firmes y plena expansión nacional e internacional. Aunque la televisión emprenderá de forma progresiva cambios para mejorar y aumentar su programación con nuevos contenidos, se mantendrá en la línea emprendida desde sus comienzos, enemiga de despilfarros y de la sumisión a partidos políticos o corporaciones con oscuros intereses. Por lo tanto, la línea de Distrito Televisión continuará en la senda de televisión de carácter generalista, con contenidos enmarcados dentro del género de entretenimiento informativo. De esta forma, continuarán sus programas de debate y análisis profundo, como este que están viendo, Los Intocables, en el que tengo el gusto de acompañarles todos los días, así como también El Mundo al Rojo, conducido por Jesús Ángel Rojo, y España a Cuesta, liderado por Carlos Cuesta. Y también sus programas de divulgación histórica, como España de Leyenda e Historia de las Religiones, además de sus reconocidos documentales, películas y series de producción externa, que ahora se verán reforzados.
Félix Revuelta, riojano de 74 años, controla la mayor parte del capital de Naturhaus, uno de los gigantes del sector dietético en todo el mundo. Su nombre aparece en la lista de los hombres más ricos de España, con un patrimonio neto de 150 millones de euros. Además, es el segundo mayor accionista de Sniace, presidente de la Unión Deportiva Logroñés y dueño de la bodega Heredad de Baroja, entre otras empresas. Su nombre saltó a la actualidad el verano pasado, cuando varios medios publicaron que junto al grupo murciano Zambudio, el exdiputado Marcos de Quinto y otros socios menores intentaron lanzar una cadena de televisión de corte liberal que aspiraba a ser la sexta del centro-derecha español. Pero diferentes desavenencias en cuanto a la gestión, el mando y la financiación frustraron un proyecto que inicialmente se iba a llamar La Séptima y que pretendía entrar en los televisores de los españoles a través de la compra de alguna licencia de la TDT nacional. Pero ese proyecto, para crear un oasis de libertad, se llama en realidad Distrito Televisión, y es la que ha elegido Félix Revuelta. Bueno, es importante que hoy día la televisión pues está toda muy fragmentada y muy politizada. Entonces, claro, nosotros queremos una televisión, primero, que tengamos voz los empresarios, que es muy importante, y segundo, pues que se tenga que decir siempre la verdad. La verdad no impera para que un partido político de un tipo o de otro, pues que sepa que la verdad es la verdad, aunque moleste a uno, moleste a otro. Nuestra cadena, con sede en Alcorcón, en Madrid, y con proyección hispanoamericana, empezó a emitir con una frecuencia en la TDT madrileña hace 4 años y ya tiene presencia en 6 comunidades autónomas, con un público potencial de 16 millones de españoles. En la actualidad cuenta con 3 frecuencias propias en Madrid, una en Valencia, además de acuerdos con varias cadenas autonómicas en las que también se retransmite su señal. También se puede ver nuestra cadena a nivel mundial a través de la aplicación Distrito TV para iOS y para Android. Y es una muy buena noticia que queríamos compartir con todos ustedes, que se beneficiarán del nuevo proyecto que ponemos en marcha en Distrito Televisión. Don Carlos, si quiere usted decir algo. Pues sí, claro, porque las noticias, cuando son buenas, en todo lo que venimos padeciendo, que son todas noticias regulares tirando a malas, miremos por donde miremos, pues claro que quiero decir, y lo que quiero decir es felicidades. Felicidades a Distrito Televisión, a la empresa, a estos empresarios que al final se juegan su propio patrimonio y que asumen el riesgo de la operación. Y cuando un empresario asume el riesgo de la operación de esa empresa que va a llevar a cabo, es porque cree firmemente en ello. Y donde además se trata de un medio de comunicación como el que aquí ocupa, el riesgo está avalado por la verdad, como decía el señor Revuelta. Y la verdad es la que aquí nos trae cada noche, al menos en el programa que usted dirige, y me consta que en el resto de los programas de Distrito TV, para decir bien alto y bien claro, pues sin cortapisas, lo que censuramos, lo que denunciamos o incluso lo que aplaudimos cuando alguno acierta, que también acierta. Pues bienvenidos a este Foro de Libertad. Señor Sigüenza. Bueno, pues antes de nada, enhorabuena. Muchas gracias. Enhorabuena porque estas cosas no pasan porque sí. Entiendo que es el buen trabajo de muchos años seguidos de unos profesionales que, bueno, yo aquí lo que veo cuando vengo, pues lo dais todo y además, bueno, me parece, por lo que ha dicho Félix Revuelta, una apuesta muy inteligente, porque es verdad que hay lo vemos en Madrid, ¿no? Hay un potencial público internacional, también muy potente en todo lo que es Centroamérica y Sudamérica, que demanda noticias de su país, ¿no? Yo muchas veces cuando voy en el metro lo pienso y digo, si aquí esta gente que me acompaña, estos compatriotas, ¿no? Porque también, aunque vengan de fuera, son compatriotas nuestros, ¿no? Necesitan saber algo de su país, ¿dónde lo escuchan, ¿no? Y me parece que está cubriendo un hueco esta nueva apuesta que estáis haciendo, que está ahí y que, bueno, me parece, como he dicho antes, muy inteligente por vuestra parte. Así que nada más que deciros enhorabuena. Pues muchas gracias, Juan de Dios. Pues nada, daros la enhorabuena y darnos también a todos nosotros la enhorabuena en el sentido de que se amplía el ámbito de libertad, se fortalece ámbitos de libertad, que es lo que hace falta en España, y daros también la enhorabuena por aquello de ampliar hacia nuestros hermanos hispanoamericanos. Realmente en su día formamos las Españas,
Y efectivamente hay una comunidad cultural muy fuerte que hay que cuidar, que necesita pues ámbitos de libertad donde poder expresar las distintas ideas y eso, confrontar las ideas, es decir, un ámbito de libertad donde aquel que tenga su idea la pueda argumentar sin miedo bueno, pues totalmente libre. Así que enhorabuena y me alegro de que vayamos avanzando en este camino de libertad. Claro que sí, sin miedo y apostando siempre por la libertad. Señor Fanego. Pues la verdad es que no puedo más que unirme a lo que han dicho los compañeros, desearos lo mejor. Creo que aquí ganamos todos, es decir, en una sociedad en la que está lógicamente tan sumamente dividido y tan sumamente hacia un lado la opinión pública y la publicidad y la información. Yo creo que era necesario el que tuviéramos la posibilidad de poder tener a alguien que apostara por esto, por un medio de comunicación en el que pudiéramos ser libres en contar lo que pudiéramos y que la gente que nos viera pues poder contar lo que muchas de las personas que a lo mejor piensan distinto pues no tienen el medio de comunicación. Así que enhorabuena tanto al Consejo de Administración de la cadena como al director de este programa. Pues es algo que debemos brindarles a todos ustedes. Bienvenido Félix Revuelta y Kilian Revuelta. Bienvenidos los nuevos accionistas de Distrito Televisión, un proyecto de libertad liderado por Jesús Ángel Rojo, presidente del grupo El Distrito, y en el que trabajamos todos los días por y para ustedes, para garantizarles ese espacio de libertad que cada vez es más necesario en un país como este. Gracias por acompañarnos todos los días y por hacerlo posible. Hacemos una pequeña pausa y entramos justamente a hablar de los problemas que aquejan a este país, un país que está rozando casi el 10% de inflación, lo cual puede poner en peligro muchas cosas. Ahora les contamos. Si quieres que tu casa sea el lugar más seguro, libre de virus, bacterias y sustancias nocivas, Bioenergy es la solución. Con su sistema de filtrado, el más potente del mercado, y su sistema de ionización, conseguirás que en tu casa estés como en plena naturaleza. Si tienes problemas de asma, alergias, EPOC, mala circulación o descansas mal, llama al teléfono de Bioenergy y te informaremos. Además, estamos con precio de lanzamiento de un 50% de descuento. Sí, lo has oído bien, un 50%. Bioenergy, mejora tu salud y la de tu familia. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. ¿Sabías que en España hay 30.000 muertes por infarto cada año? ¿Sabías que después de un infarto, cada minuto transcurrido disminuye las posibilidades de sobrevivir un 10%? ¿Sabías que una ambulancia de media tarda en llegar a nuestra casa entre 10 y 12 minutos, produciéndose 3 de cada 4 infartos en nuestro hogar? Nace en España el proyecto Protege tu Vida con el objetivo de salvar más de 7.000 vidas al año. Ahora, salvar tu vida depende de ti. Crea en tu hogar un espacio cardioprotegido con el mejor desfibrilador y de fácil uso. ¿Qué precio le pones a tu vida? Llama ahora al teléfono 900-730-061 o entra en nuestra página web www.protegetuvida.eu y verás que proteger tu vida cuesta muy poco. Un estilo de vida saludable, la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol.
Divecol Forte de Mundo Natural contiene cardo mariano, coenzima Q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Protege tu corazón, protege tu salud. Divecol Forte de Mundo Natural. ¿Sabías que en España hay 30.000 muertes al año por infartos? ¿Sabías que por cada minuto transcurrido tras un infarto las posibilidades de sobrevivir disminuyen un 10%? ¿Que una ambulancia puede tardar hasta 10 minutos en llegar a nuestra casa y que 3 de cada 4 infartos se producen en nuestro hogar? Nace en España el proyecto Protege tu Vida. Llega con el objetivo de salvar más de 7.000 vidas al año, porque ahora salvar tu vida depende de ti. Crea en tu hogar un espacio cardioprotegido con el mejor desfibrilador y de fácil uso. ¿Qué precio le pones a tu vida? Llama ahora al teléfono 900-730-061 o entra en su página web protegetuvida.eu y recibirás un 30% de descuento. Verás que proteger tu vida cuesta muy poco. Los precios están disparados en España. El IPC de marzo, según el dato adelantado, se sitúa en el 9,8%, a solo 2 décimas de alcanzar los 2 dígitos. Se trata de la inflación más alta de los últimos 37 años. El pasado mes de enero, el Gobierno aprobó el Real Decreto de revalorización de las pensiones. Se desterraba así la reforma de 2013 del PP, que vinculaba las pensiones al índice de revalorización para ajustarlas al crecimiento de la economía y al factor de sostenibilidad, que las vinculaba a la esperanza de vida. Este segundo factor, el ministro Escrivá lo ha sustituido por algo similar, que es el mecanismo de equidad intergeneracional ante la previsión de la entrada masiva de pensionistas nacidos en el baby boom. La revalorización la ha indexado a la inflación, pero no a la registrada en el mes de noviembre, sino haciendo una media del IPC anual. Por eso, en 2022, las pensiones se han revalorizado un 2,5% y no un 5,5%, que era el dato de noviembre. El año pasado les salió bien, porque como podemos ver en este gráfico, los primeros meses la inflación era mínima y fue creciendo hasta cerrar en diciembre con un 6,5%. Pero, ¿qué pasa con la revalorización de 2023? Si estamos empezando justamente el año con un IPC cercano al 10% y que de momento parece que va a seguir creciendo. ¿Y por qué crece de un modo tan desbocado? Bueno, Pedro Sánchez, ya lo saben, le echa la culpa a Putin. La inflación, los precios de la energía son única responsabilidad de Putin y de su guerra ilegal en Ucrania. Sí, señorías, es verdad, es la verdad, señorías. Pero no es la verdad, por mucho que la repita Pedro Sánchez. Si fuera así, todos los países de nuestro entorno tendrían un IPC tan alto como el nuestro, pero no lo tienen. La inflación en España está por encima de la media europea, que es de un 7,5%, y por encima de la inflación de Alemania, que es del 7,6%, y supera por mucho a Francia, con un 5,1%, y no digamos a Malta, que tiene un 4,6%. Tenemos comunicación con Daniel Lacalle, economista jefe de Tresis. Don Daniel, muy buenas noches. Muy buenas noches. Cuéntenos, ¿por qué la inflación en España es mayor que la del resto de nuestros vecinos? España en 2020 y 2021 ha consumido el mayor déficit de toda la Unión Europea, más de 200.000 millones de euros. Ese déficit se ha financiado con nueva impresión de dinero por parte del Banco Central Europeo. Además, ha tenido el mayor déficit comercial de la Unión Europea, que también se ha financiado con impresión monetaria. Si a eso le añadimos que tenemos la única tarifa regulada por el Gobierno que está ligada 100% al mercado diario de electricidad, resulta que los costes son mucho más altos y además hemos acudido mucho más a la impresión monetaria, lo que hace que la pérdida de poder adquisitivo de los euros que consumimos sea mayor. Es decir, han subido los precios, se ha perdido poder adquisitivo y se ha empobrecido a toda la población con la peor política fiscal de toda la Unión Europea.
Cuéntenos qué consecuencias va a tener para todos nosotros este IPC tan elevado. Bueno, yo creo que cualquier persona ya sabe que una elevadísima inflación, y además mucho más alta que la de nuestros países cercanos. Has comentado hace un momento, por ejemplo, cómo Pedro Sánchez decía que la inflación es porque somos una isla energética. Portugal tiene la inflación a la mitad prácticamente que la nuestra. Entonces, ¿qué es lo que significa? Significa empobrecimiento. Los salarios de todos los españoles tienen menor poder adquisitivo, es decir, somos un 10% más pobres y además nuestros ahorros, si están en depósitos, son un 9,8% también menos valiosos. ¿Podrá el sistema de pensiones soportar la revalorización indexada ahora al IPC? Acabáis de comentar el truco de este gobierno con lo de subir las inflaciones con el IPC, con lo de subir las pensiones con el IPC. Perdón. El año 2020 no lo hizo. El año 2021 tampoco lo hizo, porque lo que hace es una media de inflaciones mensuales, que es una tontería, porque la inflación es acumulativa. Entonces, como has reflejado tú, las pensiones se deberían haber revalorizado un 5,5% y se revalorizaron menos de un 2 y pico. Es decir, que han perdido poder adquisitivo prácticamente en un 2%. En el año 2022 va a pasar lo mismo. El gobierno ya ha dicho que está trabajando en el sistema para evitar que las pensiones crezcan tanto como la inflación. Es decir, que el gobierno que se ha llenado de propaganda diciendo que iba a revalorizar las pensiones con el IPC, no solamente no lo está haciendo, sino que la pérdida de poder adquisitivo de las pensiones real de 2020 y 2021 y probablemente 2022 sea la mayor de los últimos 10 años. Don Daniel, tenemos la inflación absolutamente disparada y más alta que nuestros vecinos. Sufrimos uno de los mayores esfuerzos fiscales de toda Europa, por mucho que digan que nuestra presión fiscal es inferior. Tenemos la deuda y el déficit disparados. Tenemos una tasa de paro muy elevada, aunque el gobierno la maquille a través de contratación pública, lo que, por cierto, incrementa el gasto público. Nuestro crecimiento es escaso. ¿Hacia dónde nos aboca todo este cuadro económico? Bueno, fundamentalmente lo que está haciendo el gobierno literalmente es consumir todo el espacio fiscal y todo el espacio económico que tiene la economía española y por lo tanto los recortes y los ajustes que se van a tener que llevar a cabo en los próximos años serán mucho mayores. Todo el exceso de 2020 y 2021 van a ser recortes en el 2023 y el 2024. Y cuanto más se retrasan esos ajustes, peor es la situación de la economía española, porque además ya se ha perdido el impulso de la recuperación y ya se ha perdido el impulso de las ayudas europeas. Pues veremos qué es lo que ocurre. Don Daniel Lacalle, economista jefe de Tresis, muchas gracias como siempre por acompañarnos en Los Intocables. Muy buenas noches, gracias. Un saludo, muy buenas noches. Juan de Dios, ¿qué opinión le merece? Bueno, pues que estamos al borde de la estanflación. Estamos al borde del precipicio en el que se produce una inflación tremenda y a la vez puede reducirse perfectamente el Producto Interior Bruto, con lo cual estamos en el peor de los escenarios. ¿Causas de todo esto? Pues una política energética desastrosa que llevamos sufriendo desde hace 40 años, no solo por este gobierno, sino también por los gobiernos anteriores, que hace que nuestra electricidad pues sea el doble de cara de lo que supone en Francia. Eso nos resta competitividad y, evidentemente, cuando hay un problema en los precios de la energía, los más perjudicados precisamente es España, con lo cual hace una economía menos competitiva. Y efectivamente, pues en la España que madruga, las familias están sufriendo pues una disminución de su poder adquisitivo tremendo. Otro de los factores, como bien ha dicho Daniel Lacalle, es todo el tema de la deuda pública. Hay que tener en cuenta que
precisamente ahora mismo, y esa es un poco la trampa en la que estamos metidos, que a ver cómo se soluciona, precisamente para detraer dinero del sistema. La inflación al final es mucho dinero corriendo detrás de pocas cosas, no hay capacidad productiva suficiente para toda la demanda que tendrías con el dinero, entonces suben los precios. El problema que tenemos ahora mismo es que para retirar dinero habría que subir tipos, es lo que está haciendo Estados Unidos, es lo que... Pero claro, si ahora mismo suben tipos, hipotecas, préstamos, la deuda pública, todo eso de repente pegará un subidón que hará peor aún la situación en Europa y especialmente en España. ¿Qué es lo que hay que conseguir? Pues que haya un gobierno, primero, que no retire dinero de la economía productiva vía la recolección o el atraco de impuestos que está haciendo. En segundo lugar, que el gasto público realmente sea un gasto que tenga retorno. ¿Y qué quiero decir que tenga retorno? Que hay que anular todos los chiringuitos que están financiando que no generan riqueza. Que en todo esto que se les llena la boca de la educación pública, darle calidad. La calidad de la educación pública que tenía hace 20 años o incluso 60 años, por mucho que les cueste reconocerlo, era infinitamente mejor que la calidad de la educación pública que hay hoy en día. Invertir en educación de calidad, exigente, haciendo a la gente más preparada y más capaz, con más iniciativa, con mayores conocimientos, con una mayor ética para estar en la vida, eso trae un retorno indudable a medio plazo. Pues pero la claro, ley CELA, que está sí, en pleno trámite parlamentario, va justamente en contra. Justamente en contra. Entonces, están gastando el dinero que nos recolectan o que nos atracan en vía impuestos en una economía que no es productiva, porque están financiando que si y con perdón, los espectadores, espero que no haya niños, pero ya hemos visto que una de las cosas en las que están financiando es enseñar a las mujeres a hacer sus necesidades de pie. Es una cosa, además de muy soez y absurda, pero están dando subvenciones a eso. ¿Eso genera realmente riqueza? ¿O lo que genera realmente es una panda de vagos que vive del dinero, de la gente, de los camioneros, de los transportistas, de los agricultores, de los ganaderos, de los empresarios que se están levantando temprano todas las mañanas para intentar sacar adelante España, y para eso cobran impuestos, con una educación que cada día está con peor calidad, con una sanidad en la que hay un turismo sanitario? El otro día me lo estaba contando una médico, la cantidad de gente que viene en avión con problemas serios de salud, que entran por urgencias y tienes la obligación de operarlos. Esa gente no está contribuyendo, se vuelve a ir otra vez a su país, pero además suele tener algún familiar aquí que, como tiene la tarjeta sanitaria, compra las medicinas aquí con esa tarjeta sanitaria y se los mandan a sus países. Todo eso lo está pagando el agricultor, el ganadero, el transportista, el empresario, que está pagando impuestos. Vivimos en el absurdo. Esto de la isla energética, volvemos otra vez a la excepcionalidad de España dentro de Europa. O sea, el gran éxito de este incapaz y sinvergüenza de Pedro Sánchez es que dentro de Europa España vuelve a ser algo excepcional porque somos la isla energética. Es que esto es, de verdad, vivimos en el absurdo. Vivimos en el absurdo. Don Fernando. Pues la verdad es que hay una cosa que es clara, y sobre todo porque para poder implementar determinadas medidas, para poder dar de sí a todo lo que realmente en un momento, digo, crucial, económico, universal, digo, que afecta a muchos países en las economías, es tener una economía solvente, cosa que España no lo tiene. Y el problema está en que para hacer eso, el gobierno que tenemos ahora, socialcomunista, debería tomar medidas antisociales. Es decir, debería hacer lo contrario a lo que él promulga, él dice. Es decir, ese tipo de decir, bueno, hay que subir los impuestos, hay que hacer lo contrario a lo que está haciendo. Exactamente. Pero no caiga usted en la trampa de utilizar su lenguaje y de que eso son medidas antisociales. No, porque pero las medidas más sociales son aquellas que generan riqueza al entramado de un país. Y para generar riqueza hay que bajar los impuestos, hay que incentivar la contratación, hay que apoyar a los empresarios. Si caemos en la trampa de su lenguaje, que dice que las medidas sociales son subir mucho los impuestos amenazándonos con que si no perdemos servicios, no, lo que hemos de perder, como decía Juan de Dios, es
es los chiringuitos y el despilfarro. Claro. Pero no vamos a tener menos hospitales o menos educación con unos impuestos más bajos. Y la prueba la tenemos en Madrid. Se bajan los impuestos, se aumenta la recaudación y aumenta la riqueza. Pero eso precisamente, para que nos entiendan los televidentes, es lógicamente lo contrario a lo que realmente, digo, debería implementarse. Es decir, realmente hacer una reducción de aquellas, digo, sobre todo de partidas en las que no se entera nadie, o hay determinados medidas en las que no se filtre realmente la información de lo que están haciendo, como por ejemplo transferir a determinados ministerios, aumentar el gasto público en cosas innecesarias, como por ejemplo el Ministerio de Igualdad. Es decir, esa transferencia que se le ha dado, en lugar de hacer o tener, digo, dada la situación que hay ahora mismo con la subida de los carburantes o de la luz o de cualquier tipo de, pues tomar, de hecho hasta incluso Portugal ha adoptado una serie de medidas mucho más avanzadas y más vanguardistas que en España. Es decir, ¿por qué no se implementa este tipo de acciones? Pues porque el gobierno está sometido a un estrecho férreo cuidado y vigilancia de lo que son sus socios. Es decir, no puede tomar determinadas medidas, porque no las va a hacer, pero aún así es que está vigilado por sus socios, que son los socios que son a los que le ha prometido las transferencias de determinados asuntos muy importantes a sus intereses, aviesos intereses. En el caso de ahora mismo de la economía la situación realmente habría que cortar por lo sano, es decir, pero de una forma inmediata. Es decir, no podemos estar engañando o no pueden estar engañando a la población de una situación en la que ya nuestros hijos, sino los nietos, es decir, van a poder recuperar de la situación que ahora mismo económica en España. Con lo cual es necesario tomar medidas que faculten, pero eso jamás va a ser el tema de bajar los impuestos como comunidades autónomas como la de Madrid, que es una referencia en todo, en cuanto al número de parados que hay, en cuanto al interés que puede haber económico en captación de inversiones extranjeras, aquí, es decir, generación de empleo, todo. Pero es la Comunidad de Madrid y el resto de España, porque no hay otra comunidad más o menos que tenga una capacidad, ahora mismo, de prosperidad, de situación más o menos económica benevolente para poder hacer cualquier cosa. Ahora mismo, en la Comunidad de Madrid es la comunidad que menos, y creo que hoy se ha dado la noticia, en la que no tiene ningún gasto, ningún tipo de impuesto o retribución particular propia de la Comunidad de Madrid. Es decir, con lo cual ha renunciado a los tributos propios y ha bajado aquellos que tiene obligación de mantener. Esto es un ejemplo para otras muchas comunidades, pero España es una nación de un montón de comunidades. Don Carlos. Bueno, pues vamos a ver. Yo tengo clara una premisa, y es que la culpa, señor presidente del Gobierno de España, no es de Putin, está muy claro, como tampoco lo fue de la Filomena, como tampoco lo fue del COVID, como tampoco lo fue del volcán de La Palma. Todos los acontecimientos que puedan surgir en España, como los que hemos, por desgracia, vivido y seguimos viviendo, son acontecimientos que un gobierno, en todo caso, tiene que saber lidiar y tiene que saber gestionar, porque, entre otras cosas, para eso, con nuestros impuestos, pagamos al Gobierno de España. Lo que sí que está claro es que antes de que sucedieran todos estos acontecimientos en España, ustedes ya estaban gobernando y la presión fiscal no era más baja de cuando llegaron, sino antes, al contrario, más alta. La deuda pública no se redujo, sino antes, al contrario, se ha incrementado. Insisto, antes de estos acontecimientos que ustedes tanto echan la culpa. Bueno, la deuda últimamente se está rebajando ligeramente porque el nivel de cobro de impuestos es tal que les está permitiendo bajar ligeramente la deuda española. Efectivamente, pero porque la recaudación es brutal. Pero sin ese juego, ese equilibrio entre esa presión fiscal que bien dice usted, pues aún tendría una deuda más disparada. Pero a lo que me quiero referir, y Juan de Dios lo ha apuntado, esto no es culpa solo, y ahora ya sí pueden ustedes excusarse un poco, de su gobierno. Es culpa de otros gobiernos también anteriores al actual en España, y es por el hecho de no haber diversificado en la economía hechos que sí que estaban en la mano de gobiernos anteriores también y que se
quisieron mirar al corto plazo, porque el largo plazo no les daba votos. Ahí podíamos hablar de las políticas energéticas, ahí podemos hablar de economía diversificada en otros sectores estratégicos también, de inversión, de desarrollo, que España nunca se ha colocado en eso, porque los gobernantes, insisto, piensan al corto plazo. A día de hoy, claro, la tormenta es casi perfecta, si no perfecta, en lo malo, en lo negativo, pero este gobierno sigue paralizado. Tanto es así que en las últimas huelgas que le están, o las manifestaciones que están en la calle, de transportistas, de los inspectores de trabajo que jamás se habían manifestado y por primera vez en España han salido también a manifestarse, es decir, de todos los colectivos, ya no digamos los autónomos en general, pues ya no soportan más, y el gobierno lo que hace es dar migajas. Te doy 20 céntimos por aquí, ojo, cuidado, que de los 25 se los voy a cobrar a las gasolineras, te digo que si suben los precios de la vivienda, en vez de hacer más vivienda social, que para eso tiene la gestión, le dice al propietario que limite su renta de alquiler o directamente que la baje, luego viene el Constitucional y le dice, obviamente, que eso es ilegal. Por tanto, ¿qué está resolviendo este gobierno? Yo creo que está posponiendo los problemas, no está en el corto plazo resolviendo más que dando ayudas o migajas, y en el largo plazo, como bien ha dicho Daniel Lacalle también en su intervención, vamos a tener un problema porque estos platos rotos de hoy los vamos a pagar con creces en los años siguientes. José Francisco. Bueno, yo quiero un poco abundar en la idea de Carlos, porque él ha dicho que este es un problema que es de antes, de gobiernos anteriores, ¿no? Y yo creo que esta situación en la que hemos llegado de las pensiones es el resultado de una muy mala política desde casi el momento en el que empezó el problema, que fue hace 50 años, con este boom de nacimientos, con este pico demográfico que sabíamos que iba a llegar un momento en el que al final habría que darles pensiones, ¿no? O sea, toda esa gran cantidad de trabajadores, ¿no? ¿Qué es lo que hemos vivido? O sea, hemos vivido una serie de gobiernos que han hecho algunas cosas bien, otros que han dejado de hacer nada, o sea, no han hecho nada, pero la necesidad está ahí. Es decir, ahora tenemos una gran cantidad de personas que han estado trabajando durante muchísimos años y a las que ahora les corresponde recibir aquello en lo que han invertido, es decir, necesitan recibir una pensión. El gobierno lo que está haciendo ahora pues es un poco seguir poniendo un parche, poniendo otro parche, y lo que no está haciendo es lo que comentaba al principio Juan de Dios, que es intentar hacer algo más. Es decir, él ha hablado de recortar chiringuitos. Bueno, pues yo, que vengo de UPyD, de Unión Progreso y Democracia, lo que voy a hablar es de la vieja reivindicación que teníamos nosotros, que era adelgazar el Estado. Es decir, nosotros tenemos duplicidades en un montón de sitios. Hay defensores del pueblo en todas las comunidades. Tenemos en una estructura administrativa en España ayuntamientos, por encima del ayuntamiento la mancomunidad, por encima la Diputación, por encima el gobierno autonómico y por encima el Estado. Y no solamente eso, sino que además en algunos apartados ministeriales tenemos 17 pequeños subconjuntos, que es porque la sanidad y la educación están transferidas a las comunidades. Esto es también parte de lo que no se ha hecho, porque durante el gobierno de Rajoy, antes Zapatero, antes Aznar, esto ya se sabía o se podía intuir, ¿no? Tuvimos un pequeño oasis ahí, yo creo que de lucidez, con el Pacto de Toledo, en el que se empezó a decir, bueno, vamos a ahorrar, que es un poco lo que decías, ¿no? Antes el compañero, vamos a ahorrar para cuando lleguen malas, pues tener aquí una hucha grande, ¿no? Y es un poco también lo que hablabais de la deuda pública. Nosotros nos hemos dedicado en estos 2 años que han sido muy malos, porque hemos tenido la pandemia, etcétera, a despilfarrar y a gastar casi sin control. Y ahora nos damos cuenta que tenemos un margen de acción muy pequeño, porque no podemos endeudarnos. Y a lo mejor sería el momento en el que si hubiéramos tenido una política de ahorro, una política de gasto, vamos a decirlo sensata, yo no quiero decir en dónde quitar, me refiero a cosas pequeñas como subvenciones, cosas así, pero sí en lo grande está muy claro. Es decir, si nosotros tenemos que alimentar 17 sistemas autonómicos de sanidad que hacen todos exactamente lo mismo y no podemos hacer una centralización para hacer, o sea, la centralización nos lleva a un ahorro, sobre todo en los tiempos que corren en los que la comunicación es tan grande, es tan rápida, que no necesitamos tener un funcionario. O sea, que hay muchas cosas que se pueden hacer de manera
online, no necesitas tanta burocracia. Es decir, si hubiéramos modernizado la sanidad y la educación como modernizamos Hacienda para recaudar mejor, ¿sabes? Pues hubiéramos podido tener otra situación actual, ¿no? Y finalmente, lo que quería apuntar un poco a lo que has dicho antes, es decir, el presidente del gobierno está mintiendo. No es culpa de Putin. Tú puedes decir que a lo mejor es culpa de los anteriores o que es culpa de todos, pero aunque sea culpa de Putin, y mira, voy a comprarte eso que no es verdad, lo que tienes que hacer es contar con todos para salir de aquí. Es decir, si he dicho antes que un oasis en esta política, vamos a decirlo así, de despropósitos fue el Pacto de Toledo, reedítalo, fortalécelo, pero para eso tienes que hablar con los demás. Y ese es ahí donde el gobierno falla una y otra vez, porque hablar con los demás significa hacerles buenos. Y ellos que son tan del diálogo, ¿no? Y vuelvo otra vez a Yolanda y a su proyecto de diálogo y detrás, que todavía no termina de arrancar, ¿no? Si sois de diálogo, ejerced con el ejemplo y convocad una mesa y volved a reeditar el Pacto de Toledo y vamos a intentar ahorrar, porque esto, yo no soy economista, pero esto es economía familiar. Si no hay perricas en la hucha, no puedes afrontar ningún gasto. No puedo estar más de acuerdo contigo precisamente en que hay que adelgazar el Estado. Y se puede. O sea, el Estado de las autonomías nos ha llevado a multiplicar por 17, de forma muy simplista, pero multiplicar por 17 el mismo gasto. Pero por otro lado, con todo esto que estamos hablando de las pensiones, yo creo que ha habido un suicidio demográfico cuando se ha penalizado, cuando se ha banalizado, cuando se ha ridiculizado la natalidad. Yo siempre estudié cuando estaba en el colegio, que precisamente la población era un factor de riqueza. Y siempre estudié que en las guerras con Francia, Francia se recuperaba muchísimo antes que España, precisamente por el poderío en población que tenía. También la riqueza, pero le daba población. Nosotros hemos vilipendiado la natalidad. Y las pensiones dependen de una pirámide poblacional clarísima. Cuando atacas la natalidad, cuando atacas la vida, aprobando el aborto, que les digo ya, está clarísimo cuál es la solución de esta sociedad, de esta cultura de la muerte que impera. La solución es la eutanasia. La solución va a ser que la gente del baby boom, entre la que me encuentro, en la que he cotizado, cuando realmente yo esté enfermo, cuando a lo mejor tenga Alzheimer, vendrán y me dirán, hombre, es que eres una carga para la sociedad, es que eres una carga para la familia, es que lo mejor que puedes hacer es suicidarte. Y para eso he hecho legalmente la eutanasia. La eutanasia es la salida de esta cultura de la muerte en la que vivimos para acabar con el problema de las pensiones. No lo duden. El argumento es aparentemente piadoso, es solamente para la gente que tiene un caso extremo, tal. Olvídense. Realmente estamos en una sociedad creada por este socialismo que a la vez se está uniendo con un capitalismo liberal salvaje, el modelo chino, en el que la persona es meramente un elemento productivo, que está al servicio del Estado, para mayor honor y gloria del Estado. Eso es lo que nos estamos jugando hoy en día. Queremos una cultura de vida en la que realmente se respete la dignidad, la vida de la persona, en la que realmente el Estado trabaje para los españoles y no los españoles para el Estado. Eso es lo que está ahora mismo en juego y es lo que está saltando por los aires. Lo que está saltando por los aires es que tenemos un Estado que considera que el español está única y exclusivamente para proveer fondos para el Estado. Y ya no solo lo que es el gasto público, aparte ya, por supuesto, de lo que no sé quién ha comentado de los compañeros de las diputaciones, es decir, el gasto que hay en mayúsculo, ¿no?, en España, que no es de ahora, de hace mucho tiempo, ya con otros gobiernos, Aznar, entre ellos, en los que tenían mayorías absolutas, tampoco se cambió ni eso ni otras cosas que eran fundamentales para que no llegara hasta este extremo. Pero bueno, independientemente de la posibilidad de poder intentar, es decir, ya no con el momento en el que el superávit que hubo y el gobierno de Aznar supo administrarse en la primera legislatura, bien es verdad, y hay que decir que si hay algo que atenta directamente el comunismo o socialcomunismo como el que nos gobierna, es contra la educación. Has referido tú, Juan de Dios, el tema de la descentralización. Es evidente, es decir, hay determinadas dependencias o determinadas áreas en las que jamás se debería haber
transferido a las comunidades autónomas determinadas cosas. Es decir, no me importa que a lo mejor fiscalmente se puedan administrar Cataluña, País Vasco y demás. Es decir, bueno, es verdad que todo es administrador de su propia casa o su propia comunidad, pero en el caso de determinadas políticas, como por ejemplo la educación, que es donde atenta realmente más el socialcomunismo, es decir, una población en el momento en el que se haga más pobre o sea más dependiente de un Estado, es más sumisa. Es decir, se vuelve más sumisa y es mucho más fácil controlable. Es decir, es clara, es decir, directamente la dirección de lo que toma este gobierno para poder seguir perpetuándose, por lo menos hasta el final de la legislatura del 2023. Es decir, con lo cual es muy fácil para un gobierno social comunista el hacer depender a toda la población de que necesita del Estado de esa teta o de esa leche para poder mantener, es decir, el hilo vital que es la vida. Y esto es lo que hay. No solo eso, se acaba de aprobar una prestación a los jóvenes de 10 y no sé cuántos años. A los que cumplen 18 este año. 400. Que casualmente son los que se incorporan a la capacidad de votar. Bueno, pues clama al cielo que estos señores se gasten, estos chavales se gasten, que no deja de ser una compra de votos, pero además ilegítima. Es decir, para que se gasten esos 400 euros, se supone que en cultura. Por favor, es que es un... En videojuegos, en cómics, en cosas por el estilo, siempre y cuando no sea ni en libros de texto ni en ir a los toros. Es una vergüenza. No, finalmente me gustaría volver a que si todavía le queda un año de legislatura al gobierno actual de España, que aproveche este año que tiene. Ya hemos dicho que hasta aquí han sido prácticamente todo errores. Algún acierto ha habido y cuando lo ha habido, al menos yo en esta misma mesa se lo he hecho, lo he aplaudido o así me he referido a ello. Pero la verdad es que ha sido un camino lleno de piedras y de errores para los trabajadores, para los autónomos, para las pymes, para todo el mundo, que por eso ya no aguanta más y sale a la calle a decirlo. Pero por ser constructivo, vamos a decir que le queda, en el mejor de los casos, a este gobierno, si no cambia antes o hay elecciones anticipadas, un año de gobierno. En este año yo pido encarecidamente al gobierno de mi país que baje los impuestos, que deje de despilfarrar, como bien han dicho mis compañeros, en cosas, en cuestiones que no tiene retorno, efectivamente, para la prosperidad o para la riqueza o para el equilibrio de las cuentas. Es decir, estos 400 euros que hablabais ahí, esto que comentabas tú de las políticas que están haciendo también para orinar de pie en las mujeres, cuestiones que pueden ser más o menos anecdóticas y que, como decías, no van a arreglar tampoco, desde luego, el equilibrio en las cuentas, pero por lo menos será un gesto de que ustedes, señores del gobierno, si finalmente van a tener el arrojo, porque hay que tener mucho arrojo, de acabar en esta situación la legislatura en este año que les queda, por lo menos que piensen en los intereses, por una vez, de los españoles antes que en sus propios intereses. La verdad es que habéis tocado un tema que a mí me preocupa mucho que es el tema de la educación, ¿no? Porque efectivamente no solamente la educación es, como indicáis, la manera de poder medrar en la sociedad, una buena educación, una buena base no solamente de conocimiento, sino también de cultural, de saber pensar, de saber razonar, pues te permite luego ir adaptándote a la vida, adaptándote a las situaciones e ir mejorando como persona y al final pues conseguir ser un poco mejor que a lo mejor que de donde vienes, ¿no? Pero hay un componente también en esa educación, es que creo que se deja aparte y que además está alimentando este gobierno, y yo creo que han alimentado también otros, y es hacer al ciudadano más, lo decías, más dependiente del Estado. Es decir, en vez de decirle al ciudadano, mira, tú eres responsable de lo que haces, es decir, no solamente tienes que demandarme a mí o tienes que esperar de mí que te dé soluciones, sino que me las tienes que demandar, o sea, me tienes que pedir a mí y me lo tienes que pedir con un criterio y luego además tienes que ser responsable y saberte responsable de lo que has hecho. Es decir, si no salen bien las cosas es porque algo has hecho tú también mal. A lo mejor puede ser simplemente que hayas votado mal, porque has votado a las personas equivocadas. Y en segundo lugar, tú también tienes que tener una responsabilidad en cuanto a tu administración. Si yo veo ahora mismo que el gobierno no está haciendo lo que a mí me gusta, si yo creo que están las pensiones peligrando, y además lo llevo viendo desde hace a lo mejor 10 años, pues yo lo que tengo que hacer es ahorrar. Y no puedo esperar que venga alguien con una varita mágica y que dé el toque. Es decir, votar bien. Luego, si me he equivocado votando, cambiar, que no pasa nada, ¿sabes? Y luego
también tenemos que ser conscientes los españoles de que tenemos nuestra propia responsabilidad en nuestro gobierno. Pues que aprendamos todos los españoles a votar, por supuesto, ya que nuestro voto tiene consecuencias de tener un gobierno como este, que ante la disparada situación del precio de los carburantes, en vez de solucionar el problema, ha generado otro donde no existía, inventándose una manera de bonificar unos céntimos por cada litro de combustible a través de un sistema que ha generado hoy un auténtico caos en todas las gasolineras. Una pequeña pausa y se lo contamos. Pero antes, si me permiten, quiero presentarles el revolucionario colchón del que todo el mundo está hablando. Les estoy hablando exactamente de Senso Exclusive, un colchón con una ultra tecnología que va a conseguir que el descanso sea de verdad, porque no se trata de dormir, se trata de descansar. Con su capa viscoelástica multiar de poro abierto con mayor transpiración, núcleo HR, un material de alta resistencia y durabilidad para el colchón, y tratamientos antialérgicos, sanitarios y bacterianos. Si quiere adquirir este fabuloso colchón, llame al teléfono 900-730-101. Puede probarlo. Si no le gusta durante un año, le cambian el colchón. Si quieres que tu casa sea el lugar más seguro, libre de virus, bacterias y sustancias nocivas, Bioenergy es la solución. Con su sistema de filtrado, el más potente del mercado, y su sistema de ionización, conseguirás que en tu casa estés como en plena naturaleza. Si tienes problemas de asma, alergias, EPOC, mala circulación o descansas mal, llama al teléfono de Bioenergy y te informaremos. Además, estamos con precio de lanzamiento de un 50% de descuento. Sí, lo has oído bien, un 50%. Bioenergy, mejora tu salud y la de tu familia. ¿Sabías que en España hay 30.000 muertes por infarto cada año? ¿Sabías que después de un infarto, cada minuto transcurrido disminuye las posibilidades de sobrevivir un 10%? ¿Sabías que una ambulancia de media tarda en llegar a nuestra casa entre 10 y 12 minutos, produciéndose 3 de cada 4 infartos en nuestro hogar? Nace en España el proyecto Protege tu Vida con el objetivo de salvar más de 7.000 vidas al año. Ahora, salvar tu vida depende de ti. Crea en tu hogar un espacio cardioprotegido con el mejor desfibrilador y de fácil uso. ¿Qué precio le pones a tu vida? Llama ahora al teléfono 900-730-061 o entra a nuestra página web www.protegetuvida.eu y verás que proteger tu vida cuesta muy poco. El estrés, la ansiedad y un ritmo acelerado de vida influyen de forma directa en la calidad de nuestro sueño. Calm Plus de Mundo Natural es una combinación de aminoácidos esenciales como el L-triptófano, precursor de la serotonina, y la vitamina B6, que contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso y a disminuir el cansancio y la fatiga. Vive con tranquilidad. Calm Plus de Mundo Natural.